conocí en 1960 en Ciudad Juárez, cuando me enviaron a realizar la exploración de su suelo de la territoria de esa ciudad. En ese entonces yo trabajaba en Solving, pero intentaba conseguir trabajo en una empresa de diseño estructural, porque la mecánica de suelos no era de mi interés. Mi jefe me habló por teléfono para avisarme que el conocido y riguroso ingeniero Luis Ramírez de Arellano, de la Comisión Federal de Electricidad, iría a revisar los trabajos de campo y por supuesto me dejó aterrado. En su primera visita de un día, me hizo preguntas sobre todos los detalles de cómo iba a abrir los 4 pozos a cielo abierto a 15 metros de profundidad, estabilizados con ademes de madera y la ejecución de pruebas de placa a cada 3 metros. Así como me preguntó cómo iba a hacer los sondeos profundos a 30 metros. En unos pocos minutos me aplastó, pero comprendió que yo no tenía experiencia en lo que iba a hacer, que yo necesitaba ayuda, y me explicó con paciencia los detalles de mi tarea. El suelo aluvial del sitio era muy complejo, las comunicaciones a la Ciudad de México eran lentas y resultaban confusas. 2 semanas después, todo era desorden. Un buen ejemplo fue cuando informé por teléfono a mi jefe que en el primer pozo, en un lado tenía gravas y en el otro arcillas. Me contestó que eso era imposible, que lo revisara todo bien. Pero lo más crítico era que los 2 primeros sondeos profundos no avanzaban, eran inestables y solo había penetrado 10 metros. En suma, todo iba mal. En esos días, el ingeniero Luis Ramírez de Arellano, en su segunda visita, con mucha educación me hizo notar que mi fracaso como ingeniero explorador era evidente y me sugirió que pidiera ayuda directamente al ingeniero Enrique Tamés. De inmediato le hablé por teléfono y le propuse que mandara a otro ingeniero más competente que yo. Me contestó que no tenía ese otro ingeniero, que él iría a ayudarme, y lo hizo y me sacó de los problemas. Cuando terminé el trabajo, recibí la felicitación del ingeniero Ramírez de Arellano. Eso me gustó tanto que me hizo reconsiderar mi interés por las estructuras y tomar la decisión de ingresar a la maestría en mecánica de suelos en lo que era la División de Estudios Superiores. Unos 4 años después me enviaron a estudiar la termoeléctrica de Topolobampo y de nuevo fue el ingeniero Ramírez de Arellano que me indicó lo que debería de hacer. Pero entonces yo ya tenía oficio como ingeniero explorador y me negué en algunos detalles a lo que me indicaba hacer. Y para mi sorpresa lo aceptó de muy buena gana. Pasaron otros 2 años. Yo estaba realizando los sondeos para el proyecto Texcoco ideado por Nabor Carrillo y debería instalar tubos de inclinómetros en barrenos profundos. Otra vez el ingeniero de Arellanos fue quien me asesoró en el campo de cómo debía instalar esos tubos. Lo hice exactamente como me dijo, pero funcionaron mal. Me tomó varios años comprender que funcionaron mal porque los coples y los tubos se unían con remaches pop y además la resistente cinta Poliken, conforme a las instrucciones del fabricante, lo cual hacía imposible que pudieran deslizarse los coples y los tubos entre sí. Es decir, todo salió mal con esos inclinómetros. Cuando terminé los sondeos del proyecto Texcoco, recibí la invitación de trabajar en el Instituto de Ingeniería. Allí saludaba al ingeniero Ramírez de Arellano en sus frecuentes visitas al profesor Marsal. No recuerdo la fecha en que me visitó en mi cubículo y me explicó la tesis de doctorado que estaba por iniciar bajo la dirección del profesor Marsal. Fue una charla agradable y por primera vez me mostró su lado ameno. Realmente era muy simpático cuando quería, pero pocas veces quería. Así empezamos a comunicarnos y a descubrir intereses técnicos comunes. En una de nuestras pláticas le comenté las sesiones de dinámica de grupos y didáctica que con ayuda de la maestra María Elena Talavera
yo estaba organizando con los profesores de mecánica y de suelos de la Facultad de Ingeniería para mejorar las relaciones entre ellos y elevar la calidad de sus clases. Me pidió que lo llevara con ella para aplicar esa técnica en estudios experimentales de la Comisión Federal de Electricidad. Esa experiencia lo entusiasmó tanto que me invitó junto con mi familia a visitar a la suya y así iniciamos una grata amistad. En su casa y en la mía había mesas de ping-pong. Así, jugando las dos familias, nos acercamos, pasamos ratos muy agradables. En esas reuniones recibimos la energía y dedicación de Marta, su esposa, a sus hijos, y comprendimos que daba a Luis el enorme apoyo que requería para emprender su formidable actividad profesional. Luis fue líder en todos los proyectos que emprendía. Lo pude ver en la nucleoeléctrica Laguna Verde. Yo antes había abandonado el Instituto de Ingeniería y me invitó a ser su ayudante en ese proyecto. Aunque me negué, porque yo estaba comprometido con el ingeniero Tamés a desarrollar TGC, me insistió que al menos pasara unos días en la Laguna Verde. Observé su febril empeño en ordenar esa construcción. Decía, es que aquí nadie quiere terminar la nucleoeléctrica y si realmente consideran que este trabajo es permanente y perpetuo, pero debemos de terminar algún día la Laguna Verde. Fue tan intenso su empeño que sufrió una primera señal de agotamiento, al grado que decidió renunciar a su muy querida Comisión Federal de Electricidad. Tiempo después se integró al consultivo técnico de la Secretaría de la Comisión Nacional de Salud, con la hipótesis de que sería un trabajo más fácil, pero como era su costumbre, se sumergió en un trabajo agotador. Con él era imposible que fuera de otra forma, y su organismo ya resentido perdiera el enorme vigor que siempre tuvo. Ya se veía cansado. Mi esposa y yo visitamos en ocasiones a Marta y a Luis en la casa de retiro de la comunidad alemana. Vimos a Luis quebrantada su salud, con la cabeza caída, pero seguía muy interesado en saber qué pasaba en la ingeniería geotécnica. Me pedía que le platicara sobre todo lo que yo estaba haciendo. Para ello yo llevaba un proyector y le mostraba imágenes y me daba su opinión y comentarios y por supuesto me hacía correcciones. Con Marta y Luis hablamos de todo, de los hijos, del país y de la música. Nos describieron con todo detalle cuando fueron a un concierto navideño del Mesías de Händel, creo que fue en Worcester, Inglaterra. La alegría que ambos mostraron la conservamos Rosa María y yo como el último recuerdo de Luis, que soportando con interés a sus dolores, nos transmitía uno de sus más hermosos recuerdos. Para mí, la amistad de Luis fue un gran tesoro.